El majestuoso salón de baile del Plaza brillaba como una galaxia de diamantes y sonrisas depredadoras. Para Emily Scott, era otro planeta, extraño, hostil. Apretó su pequeño bolso gastado contra el pecho. Como si fuera un escudo, sentía el peso de 100 miradas juzgándola, clavadas en su sencillo vestido comprado en una tienda común. La novia era su amiga más antigua. Una chica de su barrio que había logrado casarse en esa estratosfera de riqueza, insistió en que Emily asistiera y ahora, de pie junto a un enorme arreglo floral, Emily se sentía menos una invitada y más un experimento social que había salido mal. Al otro lado del salón, el Dr. Henry Montgomery sufría otro tipo de encierro. Estaba acorralado por su propia madre, una mujer imponente, vestida de Chanel, que gesticulaba con entusiasmo hacia una joven de sonrisa vacía y fortuna heredada en textiles. «Es perfecta, Henry», susurró su madre, mientras el cuarteto de cuerdas disimulaba la tensión. Su familia veranea en los Hamptons desde hace 5 generaciones. Es hora de que te cases con alguien apropiado. La mandíbula de Henry se tensó. Desde su desastroso divorcio, los intentos de su madre por emparejarlos se habían vuelto cada vez más agresivos. Se sentía como un caballo de exhibición, listo para ser subastado. Sus ojos recorrieron la sala buscando una salida, y entonces la vio, una chica, al otro lado del salón, con la misma mirada atrapada que él sentía. Era hermosa de una forma discreta, sin pretensiones. Sus ojos, inteligentes y encendidos, brillaban con una mezcla de humillación y desafío. Observó como un hombre arrogante, con smoking y olor a whisky y privilegio, la acorralaba. «No creo que nos hayamos presentado», balbuceó el hombre, mirándola de arriba abajo como si fuera un plato en el menú. «Debes de trabajar con el servicio. ¿Podrías traerme otro whisky?» El insulto fue una ejecución pública. Emily enrojeció. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el asa del bolso. Estuvo a punto de girarse y huir, con el orgullo hecho pedazos. Y en ese instante, Henry vio su oportunidad, una idea temeraria, impulsiva, nacida de su propia desesperación, y de un deseo inexplicable por rescatar a esa chica de ojos desafiantes. Se excusó de su madre con un leve movimiento de cabeza y cruzó el salón con paso decidido, como un cirujano que entra a una emergencia. La multitud se abrió a su paso. No se detuvo hasta estar junto a ella. Ignoró por completo al invitado arrogante. Toda su atención era para Emily. Se inclinó hacia ella, con la voz baja, íntima, como un secreto compartido entre desconocidos. «Finge que eres mi esposa». Emily lo miró, incrédula. Era el Dr. Henry Montgomery, el neurocirujano multimillonario que solo había visto en revistas. «¿Qué?», susurró ella. «Solo sígueme el juego», murmuró él, con un brillo peligroso y fascinante en los ojos. «Te compensaré por ello». Antes de que pudiera protestar, le tomó la mano. Su agarre era cálido, firme. Giró hacia su madre y los asombrados invitados, atrayendo suavemente a Emily a su lado. «Madre», dijo con voz sedosa, perfectamente calculada para que todos lo oyeran, «te presento por fin a mi esposa, Emily. Queríamos mantenerlo en secreto un tiempo más, pero supongo que no hay momento como el presente». Un murmullo de asombro recorrió la sala. El hombre que la había insultado se quedó boquiabierto. La madre de Henry parecía fulminada por un rayo. Henry sonrió, una sonrisa deslumbrante, encantadora, pura actuación. Le llevó la mano a los labios y besó sus nudillos sin apartar los ojos de ella. «Cariño», dijo con una voz que era pura caricia, «creo que están tocando nuestra canción». El resto de la noche fue un torbellino de ficción convincente. No se separó de ella ni un instante. Su mano reposaba siempre en la curva de su espalda, un gesto íntimo, casi posesivo, que le erizaba la piel. Le susurraba comentarios ingeniosos al oído. Ella reía, una risa real, espontánea, que sorprendía a ambos. Bailaron, y en sus brazos, Emily sintió algo que no esperaba: seguridad, pertenencia, una sensación tan embriagadora que le cortaba el aliento. La química entre ellos era una corriente eléctrica, poderosa, confusa, adictiva. Al final de la noche, él la acompañó hasta la entrada del hotel. Lejos de las miradas curiosas, la fantasía había terminado. «Ha sido muy convincente», dijo él, con su tono profesional recuperado, aunque sus ojos aún guardaban un destello de la calidez de la noche. «Y tú tampoco eres mal actor, doctor», respondió ella, con el corazón latiendo a mil. Él sacó una tarjeta negra de su chaqueta y se la tendió. «Te contactaré», dijo. Y se marchó. Desapareció en un coche negro que lo esperaba, dejándola sola en la acera. El aire frío de la noche chocaba con el calor que aún sentía en la piel.
en los lugares donde él la había tocado. Miró la tarjeta en su mano, con la mente dando vueltas. ¿Qué demonios acababa de pasar? Elizabeth, desde Sudáfrica, Caroline, desde el noroeste del Pacífico, y Marian, desde Londres. Gracias por estar siempre tan activas aquí, y tú, desde donde nos escuchas ahora mismo, déjalo en los comentarios, y quizá en la próxima historia, tu nombre también aparezca. Continuemos. La semana después de la boda fue un regreso brutal a la gris realidad de la vida de Emily. El recuerdo del salón brillante, del toque de la mano de Henry en su espalda, parecía un sueño febril. Trabajaba turnos dobles en el restaurante, el olor a grasa y café rancio contrastaba con el recuerdo del champán y del perfume caro que él usaba. Su madre había empeorado, y una nueva, aterradora montaña de facturas médicas llegó por correo. Cada sobre era un monstruo de papel y tinta, dispuesto a devorar lo poco que les quedaba. Estaba en plena hora del almuerzo, equilibrando una bandeja llena de platos, cuando el restaurante quedó en silencio. Fue el mismo fenómeno que había vivido en la boda, ese murmullo que muere de golpe, ese aire que cambia cuando entra alguien que no pertenece allí. El doctor Henry Montgomery estaba en la puerta, traje oscuro, impecable. Parecía un rey que hubiera entrado por error en la choza de un campesino. Sus ojos recorrieron el local, ignorando a los clientes boquiabiertos, y se detuvieron directamente en ella. Caminó hacia el mostrador, con una presencia tan poderosa, que parecía doblar el aire a su alrededor. Señorita Scott, dijo, con una voz baja, firme, que cortó el murmullo del lugar. Creo que tenemos asuntos pendientes. Esperó a que ella entregara la bandeja a una compañera, y luego la condujo a un rincón tranquilo. No perdió el tiempo con cortesías. He tomado la libertad de informarme sobre su situación, comenzó, con un tono preciso, clínico. Fue una admisión escalofriante del alcance de sus recursos, la insuficiencia cardíaca congestiva de su madre, las deudas crecientes por sus hospitalizaciones previas, sus 2 trabajos, que aún así no alcanzan para los medicamentos que necesita. Expuso su vida con la frialdad de quien lee un expediente médico. Emily sintió vergüenza y rabia. Él estaba diseccionando su desesperación. Le propongo un acuerdo formal, continuó, con la mirada fija en ella. Un contrato de 1 año, cumplirá las funciones de mi esposa en los eventos públicos, asistirá a actos sociales y empresariales, mantendrá la ilusión que creamos en la boda. Hizo una pausa. Sus siguientes palabras cayeron con el peso de una sentencia. A cambio, saldaré de inmediato todas las deudas de su familia. Además, su madre será trasladada a una habitación privada en el Montgomery General. Estará bajo el cuidado del mejor equipo cardíaco del país. Cada examen, cada tratamiento, cada medicamento estará cubierto. No le faltará nada. Era un milagro, un salvavidas lanzado en medio del mar oscuro que amenazaba con tragarla. Era todo lo que había rogado tener, pero Emily sabía, con una certeza amarga, que había una trampa. Un hombre como Henry Montgomery nunca hacía nada sin razón ni sin una garantía. ¿Por qué?, susurró ella. ¿Por qué yo? Porque es pragmática, respondió él, sin titubear, inteligente, serena bajo presión, y tiene un motivo poderoso para cumplir este contrato hasta el final. Es una variable predecible. En un mundo caótico. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y porque mi último matrimonio me enseñó una lección valiosa, el amor es una debilidad, las emociones son una variable que no volveré a permitir. Deslizó una tableta delgada sobre la mesa. El contrato está ahí. Las manos de Emily temblaban al tomarla. Deslizó el dedo por las páginas, cláusulas de confidencialidad, calendarios de eventos, condiciones legales, y entonces la vio. Artículo 11, el título, frío y contundente. Cláusula de terminación por apego emocional. Leyó cada palabra, sintió la sangre helársele en las venas. El contrato establecía, en términos claros, que el acuerdo solo continuaría mientras la relación se mantuviera como una actuación puramente profesional. Si alguna de las partes desarrollaba sentimientos reales, estaban obligadas a confesarlo de inmediato, y al hacerlo, el contrato se disolvería automáticamente. Todos los beneficios, incluido el tratamiento médico de su madre, cesarían de inmediato. Era una trampa diabólicamente perfecta. Había creado un juego donde la única forma de ganar era mentir, pero él, un hombre que despreciaba las mentiras, había hecho de la honestidad una condena. Si ella se enamoraba y era honesta, lo perdería todo. Si se enamoraba y mentía, se convertiría en lo que él más detestaba. Esto es imposible, susurró ella. Es un castigo por tener corazón, es una medida de seguridad, corrigió él, con voz tan fría y precisa como un bisturí. No negocio con variables emocionales.
señorita Scott, esto es un acuerdo de negocios, mis términos son absolutos. Ella lo miró, su rostro era una máscara de control y distancia, luego pensó en su madre, en su rostro cansado y preocupado, en las noches sin dormir contando facturas, no tenía opción, estaba atrapada, entre la roca de sus deudas y el filo helado de ese hombre imposible. Con un dedo tembloroso, presionó la línea de firma digital en la tableta, su nombre apareció en una caligrafía electrónica, limpia, impecable. La palabra aceptado brilló en la pantalla, sintió un escalofrío profundo. De esos que nacen en el alma, acababa de aceptar las reglas del juego más peligroso de su vida. Un juego en el que enamorarse significaba la ruina. Mudarse al ático de Henry fue como vivir una experiencia fuera del cuerpo. Un día, Emily habitaba un pequeño apartamento con olor a té de hierbas. Al siguiente, se encontraba en una fortaleza silenciosa de vidrio y acero, suspendida sobre la ciudad como un Olimpo moderno. Henry no la recibió en la puerta, la esperaba en la inmensa sala principal, con la misma rigidez elegante que el propio edificio. Bienvenida, señorita Scott, dijo, con un tono que carecía por completo de calidez. Sus habitaciones están en el ala este. La acompañaré. La condujo por un largo corredor blanco, hasta una suite más grande que todo su antiguo apartamento. Era hermosa, lujosa, pero totalmente impersonal. Mi ala está en el lado oeste, añadió él, deteniéndose en la entrada. La distancia física ayuda a mantener la claridad emocional, recuerde la cláusula. El recordatorio fue como una bofetada fría, una advertencia para que jamás olvidara las reglas de su trato, su primer deber. Como la señora Montgomery llegó apenas 2 noches después, una cena benéfica del hospital, la transformación fue vertiginosa. Un equipo de estilistas, convocados por Henry, invadió su habitación entre vestidos de diseñador, joyas y maquillaje, convirtieron a Emily en una criatura de alta sociedad que apenas reconocía en el espejo. Cuando salió, Henry le esperaba, traje negro impecable, tan elegante que parecía irreal. La observó de arriba abajo, con ojos grises y una precisión casi clínica. Aceptable. Dijo, una palabra seca, tan cálida como un informe médico, pero cuando la acompañó al coche, su mano se posó en la parte baja de su espalda, y ella sintió un leve temblor en sus dedos, un toque fugaz, destinado a mantener la apariencia, pero que traicionó la frialdad que él fingía. En el evento, Henry fue un actor magistral, el esposo encantador, devoto, impecable, su mano siempre sobre ella, su sonrisa deslumbrante. Se inclinaba para susurrarle comentarios ingeniosos, su aliento tibio rozándole la piel. Cada toque, cada gesto, era parte de la actuación y, sin embargo, cada uno provocaba en Emily un estremecimiento real, un pulso acelerado imposible de controlar. Su interpretación era tan perfecta, que incluso ellos parecían perderse dentro de ella. El momento más difícil llegó cuando se acercó su madre, ojos afilados, sonrisa medida. Vaya, Henry, dijo con tono helado, sí que sabe sorprenderme. Emily es la mejor sorpresa de mi vida, respondió él con suavidad, rodeándola por la cintura y rozando su mejilla con un beso prolongado. El gesto era una representación, un acto para el público, pero sus labios estaban cálidos, su toque suave, y por un segundo, Emily cerró los ojos, sintió algo real, innegable, y supo, con una certeza que la asustó, que él lo había sentido también. El trayecto de regreso al ático fue un silencio tenso, cargado, el aire chispeaba con el eco de aquel casi beso. Ya en la sala, con las luces de la ciudad extendiéndose bajo ellos, Henry habló primero. Lo hiciste bien esta noche, dijo, con la voz controlada, casi rígida. Evitó mirarla. Tú también, susurró ella. El silencio cayó de nuevo, espeso, insoportable. Ambos pensaban en lo mismo, el roce de su piel, el instante en que se habían mirado demasiado tiempo, el beso en la mejilla que había sabido a verdad. El carraspeo. Dio un paso atrás, reconstruyendo la distancia entre ellos. Buenas noches, Emily, dijo al fin, con su tono frío de siempre, y se retiró hacia su ala del ático. Buenas noches, Henry, susurró ella, a la habitación vacía. La negación había comenzado. Ambos habían sentido la primera chispa peligrosa de una emoción real y sabían, con una claridad heladora, que admitirlo, incluso ante sí mismos, significaría el fin del acuerdo que los mantenía unidos. El juego acababa de volverse infinitamente más peligroso, el estrés de su doble vida, la actuación constante, la ansiedad de mantener las apariencias, el vaivén emocional del comportamiento cambiante de Henry. Todo comenzó a pasarle factura. Una semana después de la cena, Emily despertó con la garganta irritada y un leve dolor de cabeza.
Pensó que era cansancio, tomó un par de pastillas y fingió una sonrisa radiante. Tenía un día lleno de compromisos, incluido un almuerzo con la junta directiva del hospital. No podía mostrar debilidad, pero al mediodía, el dolor en la cabeza era un tambor que golpeaba detrás de sus ojos. Un escalofrío febril le recorría los huesos, se sentía mareada, débil, aunque siguió adelante, negándose a ceder. Estaban en el cóctel previo al almuerzo. Cuando ocurrió, escuchaba distraída al presidente del consejo, que hablaba sobre la expansión del hospital, cuando de pronto, el mundo giró, las paredes se inclinaron, los bordes de su visión se oscurecieron, y todo se volvió negro, su cuerpo se tambaleó, alcanzó la mesa más cercana. Buscando sostenerse, Henry, que estaba conversando al otro lado del salón, lo vio al instante, su cabeza se alzó de golpe, esa mirada suya, precisa, médica, implacable, se clavó en ella, vio su rostro pálido, el leve temblor en su mano, el brillo húmedo en su frente, y entonces ocurrió lo impensable. Interrumpió sin más a la persona con la que hablaba, cruzó el salón con pasos largos, decididos, y la tomó del brazo. Disculpen, anunció con voz firme, grave, mi esposa no se siente bien, nos vamos. No esperó respuesta, la condujo fuera del salón, su mano firme en la espalda de ella, ignorando las miradas, los murmullos. Estoy bien, protestó Emily débilmente en el ascensor. Solo fue un mareo, no estás bien, replicó él sin dejar espacio a discusión. Apoyó el dorso de su mano en su frente, su toque, sorprendentemente suave. Tienes fiebre, vas a casa, a la cama. Su tono no admitía réplica, era una orden, no solo del marido por contrato, también del médico. En el ático, no la dejó sola, la acompañó hasta su habitación. Acuéstate, dijo con voz baja pero autoritaria. Ya vuelvo. Minutos después regresó con un termómetro, medicinas y un vaso de agua. Le tomó la temperatura con precisión profesional. Su expresión se ensombreció al ver el número 102. Diagnosticó, es una gripe, te has estado exigiendo demasiado. Aquel día se convirtió en su enfermero, canceló todas sus cirugías de la tarde, algo que ella sabía que era casi impensable. Le llevó sopa, hecha desde cero, según dijo el chef privado, intimidado por Henry. Se aseguró de que bebiera agua, de que tomara la medicación a tiempo. Su trato era brusco, su tono, clínico, pero sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Su preocupación llenaba la habitación como un perfume invisible. Esa noche, la fiebre subió, Emily dormía y despertaba en un vaivén febril de sueños confusos. En uno de esos momentos, sintió una mano fresca sobre su frente. SHH, tranquila, susurró una voz baja entre las sombras. Solo es la fiebre. Abrió los ojos con esfuerzo. Henry estaba allí, sentado a su lado, una lámpara tenue proyectando sombras en su rostro. La miraba con una expresión que nunca antes le había visto. Sin defensas. ¿Sigues aquí?, murmuró ella, casi dormida. Aquí estoy, respondió él en voz baja. Le tocó la frente de nuevo, su mano era fría, estable, y su pulgar, casi sin querer, comenzó a acariciar su sien. Un movimiento suave, inconsciente, lleno de ternura. No era el gesto de un médico, ni el acto de un hombre cumpliendo un contrato, era una caricia real, un cuidado genuino. Entonces, ambos se dieron cuenta y Henry retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. Una expresión de sorpresa y reproche cruzó su rostro. Se miró la mano, luego a ella, con la mandíbula tensa. Había roto su propia regla, había permitido que un sentimiento entrara en la ecuación. Sin decir palabra, se levantó y salió de la habitación. Emily quedó sola, en la oscuridad. Su piel aún temblaba con el eco de aquel toque, y entendió, no temía por ella ni por la enfermedad, temía por algo mucho más profundo, el descubrimiento aterrador de que su propio corazón lo estaba traicionando. Cuando Emily se recuperó, una nueva tensión flotaba entre ellos, frágil, silenciosa. Aquel gesto de cuidado, seguido por su huida repentina, había sido una confesión muda. Sabían lo que había ocurrido. Sabían que no podían hablarlo. Sus conversaciones se volvieron educadas, distantes. Sus movimientos, medidos. Cada palabra era un muro, una defensa contra lo que amenazaba con romperlos. Pero el destino parecía tener otros planes. Tenemos que ir a Florencia, anunció Henry una tarde sin levantar la vista del expediente que leía. Florencia, repitió ella, sorprendida. Hay un simposio de neurociencia en el Hospital Universitario Carnegie, explicó. Soy el orador principal. Como mi devota esposa, se espera tu presencia. Salimos el viernes. La idea de pasar 3 días encerrados juntos,
en la ciudad más romántica del mundo, era tan aterradora como excitante. Florencia fue un sueño hermoso, y una tortura bañada de sol, para mantener las apariencias. Debían vivir en una intimidad constante, compartían una suite, con habitaciones separadas, pero un mismo espacio, caminaban del brazo por las calles empedradas, mientras el equipo de redes del hospital les sacaba fotos. Esa primera tarde, el fotógrafo pidió algunas imágenes románticas para el boletín, los colocó sobre el Ponte Vecchio, bajo la luz dorada del atardecer. Más cerca, indicó el fotógrafo, Dr. Montgomery. Abrace a su esposa, señora Montgomery, ría un poco. Mírelo como si lo adorara. El brazo de Henry rodeó su cintura, firme, cálido. Emily forzó una risa, inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo, y se quedó sin aliento ante lo que vio en sus ojos. Él la miraba, no con la frialdad distante de un socio de negocios, sino con una intensidad cruda, sin máscara. Tan profunda que le cortó la respiración. Perfecto, gritó el fotógrafo. Más tarde, compraron helado y se sentaron en los escalones de una plaza. El sol italiano les acariciaba el rostro. Por un instante, olvidaron que estaban actuando. Hablaron, de verdad hablaron, del arte, de la historia, de la belleza de la ciudad. Él le contó sobre un verano que había pasado allí como estudiante de medicina. Ella, sobre su sueño de algún día dibujar el Duomo. Rieron juntos por un chiste suyo, una risa real, compartida, que resonó en la plaza bañada de luz. Fue fácil, fue natural, y fue aterrador. La ruptura llegó la última noche, después del banquete del simposio. Decidieron volver caminando al hotel. El aire era tibio, olía a jazmín. Avanzaron por las calles estrechas, antiguas. Sus pasos sonaban sobre las piedras centenarias. De pronto, llegaron a una pequeña plaza escondida. Un violinista tocaba una melodía romántica, triste y hermosa. Alrededor, unas pocas parejas se abrazaban, perdidas en la música. Henry y Emily se detuvieron, hipnotizados. No dijeron nada, solo escucharon. La música creció, llenando el espacio entre ellos. Era un canto de deseo y amor, una confesión que ninguno se atrevía a pronunciar. Bajo la luna toscana, entre la multitud, él se volvió hacia ella, y el mundo desapareció. No había cámaras, no había colegas, no había contrato, solo la música, la luz plateada, y la verdad en sus ojos. Él la vio, no a la señorita Scott, su esposa por contrato, no a la mujer del restaurante. La vio a ella, a Emily, y ella lo vio a él, no al cirujano millonario, sino al hombre, al que la cuidó cuando estaba enferma, al que rió con ella, con un helado en la mano. Lentamente, inevitablemente, él se inclinó. El deseo en su mirada era una confesión sin palabras. Sus labios estaban a solo centímetros. Ese era el momento, el que habían temido, y el que, en secreto, habían deseado, el beso que lo cambiaría todo. Pero al mismo tiempo, ambos se apartaron, como si los hubiera atravesado una descarga eléctrica. El pánico brilló en sus ojos. Habían estado a punto de romper el contrato, a punto de elegir la verdad por encima de la seguridad. Se está haciendo tarde, dijo él, la voz tensa, quebrada. Sí, deberíamos volver, susurró ella. Caminaron de regreso al hotel, separados por un metro de aire denso, irrespirable, cada uno encerrado en su propio miedo, aterrorizados no por las reglas del contrato, sino por las leyes incontrolables de sus propios corazones. El vuelo de regreso fue un estudio de silencio, un silencio espeso, agónico, sentados lado a lado, con un abismo de palabras no dichas entre ellos. El casi beso en la plaza había destrozado su frágil tregua. Negarlo ya no era posible. Ambos sabían la verdad, y esa verdad era un explosivo a punto de estallar. Al volver al ático, cada uno se refugió en su propia ala del apartamento. La distancia física, un escudo débil, pero necesario. Durante 2 días se evitaron, solo se comunicaban por mensajes breves, profesionales, como si fueran simples socios de trabajo. Pero la explosión no vino de dentro, vino del mundo exterior. El tercer día, Emily hojeaba las noticias en su tableta, cuando un titular la dejó helada. El deshielo del rey de hielo, mi vida con el Dr. Sin corazón, por Catherine Sterling, un extracto exclusivo de las memorias de su exesposa. Con la mano temblorosa, Emily tocó el enlace. El artículo era una obra maestra de veneno. Catherine retrataba a Henry no solo como un esposo ausente, sino como un monstruo frío e insensible. Convertía su dedicación al trabajo en una obsesión enfermiza, su necesidad de privacidad en un signo de culpa, su silencio, en crueldad. Inventaba discusiones,
distorsionaba momentos íntimos y se pintaba a sí misma como la víctima perfecta, la esposa amorosa y paciente, destrozada por un hombre incapaz de sentir. El artículo se volvió viral, los comentarios eran una tormenta de odio, sociópata, coma narcisista, coma salvavidas, pero destruye las suyas. Emily sintió hervir la sangre, era mentira, todo. El hombre que describía no existía, no era el que había reído con ella en Florencia, no era el que le había puesto un paño frío en la frente. Cuando tenía fiebre, lo encontró en su despacho. La habitación estaba casi a oscuras, solo iluminada por el reflejo de la ciudad en los ventanales. Él estaba junto al bar, una botella de whisky medio vacía, un vaso en la mano, miraba hacia la noche. Su postura era tensa, una silueta marcada por un dolor casi físico. Henry, dijo ella desde la puerta. Él no se volvió. No deberías estar aquí, respondió la voz ronca. Ve a tu habitación. Leí el artículo, dijo ella, avanzando despacio. Es todo mentira. Él soltó una risa amarga. Mentira, ¿y no soy acaso ese hombre frío que firma contratos para amar? Suena bastante acertado. No, no, replicó Emily. Con voz firme, se acercó, le quitó el vaso de la mano, y lo dejó sobre la mesa. Ella no merece tu dolor, Henry, no vale la pena. Él por fin la miró, y en sus ojos había algo que la rompió por dentro, una tristeza desnuda, sin defensa. El muro del cirujano millonario se había derrumbado, solo quedaba un hombre herido. ¿Y tú qué sabes de eso?, dijo él, con amargura. ¿Qué sabes de lo que merezco? Lo sé, respondió ella con voz suave, sosteniendo su mirada. Sé que el hombre de ese artículo no es el mismo que me cuidó cuando estaba enferma, ni el que me hizo reír en una plaza de Florencia. Él no era el hombre que veía ahora. Su lealtad inesperada, feroz, su defensa inquebrantable frente a sus propias dudas, fue algo para lo que él no estaba preparado, rompiendo las últimas defensas que le quedaban. El dolor, la humillación, la soledad, todo se unió en una necesidad desesperada, abrumadora. Con un gemido bajo que salió de lo más profundo de su alma, la atrajo hacia él. Sus manos se enredaron en su cabello, su boca se estrelló contra la de ella. No era un beso de ternura ni de seducción, era un beso de desesperación, de hambre, el beso de un hombre que se ahoga, aferrándose a su única línea de vida. Era crudo, voraz, totalmente consumidor, un intento desesperado de borrar el dolor del pasado con la abrumadora realidad del presente. Emily respondió a su desesperación con la suya propia. Sus brazos rodearon su cuello, su cuerpo se fundió contra el de él. Que esto era la verdad, la inevitable, catastrófica, hermosa verdad. El beso finalmente terminó, se separaron, sin aliento, las frentes apoyadas una contra la otra, se miraron fijamente, el aire chispeando con la onda expansiva de lo que acababan de hacer. El horror de su acción los golpeó a ambos al mismo tiempo. Habían roto el contrato de la manera más indiscutible posible, se había acabado. El silencio en el despacho era absoluto, solo roto por su respiración entrecortada. El beso había sido una confesión, una admisión de todo aquello que habían luchado tan desesperadamente por negar. El juego había terminado, las reglas habían sido rotas. Henry fue el primero en separarse, retrocediendo como si lo hubieran golpeado físicamente. La miró, el rostro lleno de horror y autorreproche, miró sus propias manos como si lo hubieran traicionado. Te besé, dijo, la voz hueca, carente de emoción. Era un médico diagnosticando una herida fatal. Sentía apego, se dirigió a su escritorio. Moviéndose rígido, casi robótico, ya no era el hombre apasionado y desesperado que la había besado, era Dr. Henry Montgomery, hombre de lógica, hombre de reglas, y estaba a punto de aplicar la regla más dolorosa que había escrito. Según el artículo 11 de nuestro acuerdo, recitó, las palabras sonando como una sentencia de muerte, el contrato queda ahora terminado. Se sentó en su silla, la espalda recta como un poste, y comenzó a teclear en su computadora. Preparaba la transferencia final de fondos, los papeles de terminación. Seguía su propio protocolo, aunque claramente lo estaba destruyendo por dentro. Amputaba un miembro para salvar el cuerpo, cortándola de su vida, para preservar el orden frío y vacío que había construido a su alrededor. Emily lo observaba, el corazón hecho pedazos. Él iba a hacerlo, de verdad la iba a dejar ir, a empujarla fuera de su vida, todo por una estúpida, imposible cláusula que él mismo había creado para proteger un corazón ya claramente roto, un fuego nacido del amor y de una furiosa, desesperada ira se encendió en su alma. No lo permitiría, no lo dejaría esconderse detrás de sus propios muros. Espera, dijo, la voz temblando pero firme. Él no levantó la vista de la pantalla. Los términos son claros. Emily, yo rompí la cláusula,
Las consecuencias son automáticas, entonces eres un tonto, replicó ella, acercándose a su escritorio, obligándolo a mirarla. Finalmente levantó los ojos, y el dolor en ellos era tan profundo que le robó la respiración. Si vamos a ser honestos, dijo ella, con voz firme, resonante, una fuerza nueva en cada palabra. Si vamos a invocar la única cláusula que exige la verdad, entonces seamos completamente honestos. Respiró hondo, estabilizando su temblor. No fuiste el único que rompió el contrato, Henry, confesó, sin apartar la mirada. Yo también lo rompí, semanas atrás, quizá incluso la primera noche de la boda. Me enamoré de ti, estoy enamorada de ti. Su confesión quedó suspendida en el aire, un movimiento sorprendente, hermoso, que contrarrestaba el suyo. Él la miró, sin palabras. Había preparado para cada eventualidad, cada variable, excepto esta. La cláusula imposible había creado un callejón sin salida imposible. Él rompió la regla, así que estaba obligado a terminar el contrato. Pero ella también la rompió. Si ambos infringían la regla, quien tenía derecho a aplicar la penalidad, la misma norma que debía separarlos, ahora los unía en su culpa compartida. ¿Y ahora qué, Henry?, preguntó ella suavemente, un desafío en la mirada. No puedes despedirme por romper una regla que tú también rompiste. No puedes aplicarme un castigo que tú mismo mereces. Tu contrato perfecto, lógico, a prueba de emociones, tiene un vacío. Él la miró, su rostro desafiante, lleno de amor, y luego los papeles de terminación en su pantalla. Todo su mundo, construido en reglas y control, había sido derribado por la única variable que se había negado a considerar. Era un genio, maestro de la lógica, pero frente a la verdad hermosa, ilógica e innegable de su amor compartido, no tenía idea de qué hacer. La confesión mutua los dejó en un estado suspendido, imposible. El contrato estaba roto, pero no podía aplicarse. Estaban unidos por la misma regla, que debía haberlos separado. El ático, antes cargado de tensión no dicha, ahora estaba lleno de una verdad hablada, dolorosa, que ninguno sabía cómo manejar. Pasaron los 2 días siguientes como fantasmas en el magnífico apartamento, evitándose, perdidos en sus propios pensamientos confusos. Los cimientos de su relación, el contrato, habían desaparecido, y ahora caían en picado. Sin red de seguridad, finalmente, fue Emily quien rompió el silencio. Lo encontró en su despacho, mirando por la ventana, tan perdido como ella se sentía. Tengo que irme, dijo, su voz tranquila pero firme. No puedo quedarme así, Henry, no en este limbo. El contrato está roto, la razón por la que estoy aquí ya no existe. Necesito pensar, necesito espacio. Él se giró para mirarla. El rostro marcado por un dolor que reflejaba el suyo. Quiso discutir, decirle que se quedara, pero no tenía derecho. Él era quien había escrito las reglas. Lo entiendo, dijo, con voz áspera. Al dejar el penthouse se sintió como arrancarse una parte de sí misma. Regresó a su antiguo, modesto apartamento, el que su madre había mantenido. Las deudas habían desaparecido, la salud de su madre estaba asegurada, las razones prácticas del contrato se habían cumplido, pero su vida, que debería sentirse libre y ligera, ahora se sentía vacía, sin color. El silencio de su pequeño apartamento era un dolor hueco, un contraste brutal con el silencio cargado y significativo que había compartido con Henry. Mientras tanto, Henry flotaba en su propia fortaleza fría y vacía. El penthouse, su santuario de orden y control, era ahora un monumento a su fracaso. Su ausencia era una presencia física, un vacío en cada habitación. Caminaba por delante de la puerta de su apartamento, y sentía un dolor tan agudo que parecía un golpe físico. Había construido un mundo para protegerse de las emociones, y ahora se estaba ahogando en él. Había perdido, había intentado controlar el amor, y el amor había destrozado su mundo perfecto y lógico. Una semana después de que Emily se fuera, su madre, Ella Nena, llegó al penthouse para su cena semanal programada. Lo encontró en su despacho, un vaso de whisky en la mano, mirando una pared en blanco. La casa estaba impecable, pero parecía muerta. Santo cielo, Henry, dijo, sus ojos agudos observando su apariencia descuidada, el vacío en su mirada. Te ves terrible. ¿Dónde está esa chica? La Scott se ha ido, dijo Henry, con voz plana. Se ha ido. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Yo apenas empezaba a que me cayera bien. Tenía carácter, a diferencia de esa insípida Iris. Ella Nena olfateó su desaprobación por sus anteriores posibles parejas todavía potente. ¿Qué hiciste, Henry? Por primera vez en su vida, le contó toda la verdad a su madre. Le habló del contrato, de la cláusula imposible,
del beso, de la confesión mutua y de la partida de Emily. Yanena escuchó. Su expresión impenetrable, cuando terminó, permaneció en silencio por un largo momento. Él esperaba una reprimenda, un te lo dije, sobre la locura de involucrarse con alguien de otro mundo. En cambio, soltó un suspiro exasperado. Tú, hijo mío, dijo, su voz sorprendentemente suave. Eres un idiota brillante. Brillante, se levantó y se acercó a él. Creas una regla ridícula, autosaboteadora, para protegerte de que te lastimen, y cuando finalmente encuentras a una mujer con la fuerza y el carácter para atravesarla, la dejas ir por ello. De todas las cosas tontas e ilógicas que has hecho, esta es, de lejos, la más estúpida. Henry la miró, atónito. Su madre, la formidable matriarca que había orquestado su vida social con mano de hierro, la mujer que lo había empujado hacia parejas apropiadas, tomaba el lado de Emily. Ella le dio una palmada en la mejilla, un gesto raro de afecto. No sé qué ridículo acuerdo tuvieron, pero sé lo que vi. Esa chica te mira como si fueras el dueño de la luna, y tú, hijo mío, no te habías visto así de vivo, de humano, desde antes de que muriera tu padre. Ahora deja de lamentarte y arregla el desastre que creaste. Con eso, se dio la vuelta y lo dejó solo en el despacho. Sus palabras, la bendición más inesperada, la validación más sorprendente, fueron como una llave girando en una cerradura que ni siquiera sabía que existía. Unos minutos después, Yanena, desde la privacidad de su auto, hizo una llamada telefónica. Emily, querida, dijo, su voz cálida y conspiratoria, soy Eleanor Montgomery. Espero no molestarte, llamo porque mi hijo está siendo un idiota. Y creo que eres la única que puede arreglarlo. La llamada dejó a Emily atónita. La mujer que había visto como un obstáculo formidable y crítico, se había convertido en su aliada más improbable. La conversación fue breve, pero el mensaje de Yanena era claro: mi hijo está miserable sin ti, ve y arréglalo. Pero Emily sabía que no le correspondía a ella mover ficha. Ella ya había confesado sus sentimientos, mostró su corazón. El siguiente paso, si había que darlo, tenía que venir de él. Él tenía que ser quien eligiera romper sus propias reglas, salir de su fortaleza de lógica y entrar en el desordenado, impredecible mundo de la emoción real. Mientras tanto, Henry era un hombre sin medicación para su corazón. Las palabras de su madre habían despojado su última defensa. La fría, dura lógica del contrato había seguido sus propias reglas al pie de la letra, y lo habían llevado a este vacío silencioso y desolador. Había ganado la batalla por el control, pero había perdido la guerra por la felicidad. Pensó en Emily, pensó en su lealtad feroz cuando se publicó el libro de su exesposa, pensó en su risa en Florencia, pensó en la mirada de ella cuando le confesó su amor, una mirada de honestidad cruda y aterradora. Se dio cuenta de que toda su vida había sido sobre mitigar riesgos, controlar variables, protegerse, pero el mayor riesgo, ahora lo entendía, no estaba en amar y salir lastimado. El mayor riesgo estaba en no amar nunca. No podía soportar el silencio del penthouse ni un segundo más. Agarró las llaves del coche y condujo sin rumbo fijo. Una hora después, se encontró estacionado frente al pequeño y modesto diner donde la había conocido y presentado el contrato por primera vez. Observó a las camareras moverse de un lado a otro, el vapor empañando los ventanales. Parecía que hubiera pasado una eternidad. La vio, estaba sentada sola en una mesita junto a la ventana, una taza de café entre las manos, mirando la calle con una expresión triste y distante. Se veía hermosa, frágil y completamente fuera de su alcance. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, con el corazón latiendo desbocado. Estaba aterrorizado. El Dr. Henry Montgomery, capaz de sostener un cerebro humano sin temblar. Tenía miedo de cruzar la calle y hablar con una camarera. Respiró hondo y salió del coche. Entró al diner. La campanilla sobre la puerta sonó, anunciando su llegada tal como lo había hecho antes. Ella levantó la mirada y sus ojos se abrieron sorprendidos. Él se acercó a su mesa y se sentó en la silla frente a ella. No habló al principio, solo la miró, absorbiendo su presencia, memorizando la curva de sus labios, la inteligencia en sus ojos. Tenías razón, dijo finalmente, su voz cruda y baja. Fui un tonto. Construí una fortaleza de hielo a mi alrededor para protegerme de un dolor de hace años, y ni siquiera me daba cuenta de que me estaba congelando por dentro. Extendió la mano sobre la mesa, su mano suspendida sobre la de ella, sin atreverse a tocarla sin permiso. Y luego llegaste tú. No intentaste derribarlos muros, simplemente trajiste tanta calidez y luz que los derretiste desde adentro. Estoy aterrorizado,
Emily, tengo miedo de sentir tanto por alguien, pero he aprendido en la última semana que tengo aún más miedo a la idea de vivir el resto de mi vida sin ti. Deslizó un documento sobre la mesa. No era un contrato, era un único billete de avión en primera clase, abierto, hacia cualquier lugar del mundo. Eres libre, Emily, dijo, su voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar, totalmente libre. El fideicomiso para el cuidado de tu madre es irrevocable, está asegurado de por vida. Pase lo que pase, no me debes nada, puedes tomar este boleto y volar a cualquier lugar, ser quien quieras, construir la vida que desees, y nunca volveré a molestarte. La miró, con todo su corazón en los ojos, pero espero, susurró, su voz quebrándose, que decidas quedarte, espero que me elijas a mí. Se levantó, la silla raspando el suelo de linóleo. No esperó su respuesta, no podía, había puesto su corazón, su esperanza y su vulnerabilidad sobre la mesa. Le había dado la máxima elección, sin cadenas, sin cláusulas, sin condiciones. Se dio la vuelta y salió del diner, dejándola sola con el billete hacia cualquier lugar, y la pregunta no dicha. Su mundo aún estaba con él. Emily se quedó en el diner en silencio, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos se desvanecían en un zumbido distante. Lo único que parecía real era el billete de avión sobre la mesa. Era un pedazo de papel que representaba la libertad absoluta. París, Roma, Tokio, una nueva vida, una página en blanco, la oportunidad de ser la artista que siempre había soñado, sin deudas, sin preocupaciones, sin ataduras. Era todo lo que debería haber querido, pero al mirarlo, no sintió emoción ni entusiasmo, sintió un vacío profundo. Un mundo sin Henry, por más hermoso o exótico que fuera, se sentía como un mundo en blanco y negro. Él era el color, él era la calidez, él era la variable caótica, aterradora y hermosa que la hacía sentir viva. Pensó en su rostro cuando le había suplicado, la vulnerabilidad cruda, el miedo, la esperanza. Le había dado el regalo más grande, una elección sin ataduras. Finalmente, había confiado verdaderamente en ella, no necesitó pensar. Su corazón ya había tomado la decisión semanas atrás. Dejó el billete sobre la mesa, una ofrenda silenciosa a una vida que ya no quería, y salió del diner. Henry estaba en su despacho, paseando como un animal enjaulado. Había estado mirando su teléfono durante una hora, esperando, temiendo. Había jugado su carta final y ahora no le quedaba ningún movimiento. Estaba completamente, absolutamente impotente. Oyó el suave tintineo del ascensor privado llegando al piso del penthouse. Su corazón se detuvo, se quedó congelado, apenas respirando, escuchando los pasos suaves que se acercaban a su oficina. La puerta se abrió, era Emily, se paró en el marco, su expresión tranquila y segura. No dijo una palabra. Caminó hacia su escritorio, donde estaba una foto enmarcada de sus padres, la tomó y luego se dirigió a la barra, donde el billete de avión abierto yacía. Colocó el boleto en la barra y luego caminó hacia la gran pintura abstracta en la pared. ¿Qué estás haciendo?, preguntó finalmente, en un susurro. Redecorando, dijo ella. Simplemente, regresó hacia él, deteniéndose a pocos pasos. No quiero un boleto hacia el mundo, Henry, dijo, su voz suave pero llena de fuerza que llenaba la vasta habitación. Ya tengo mi mundo. Dio un paso más cerca. Está aquí, contigo. El alivio que se dibujó en su rostro fue tan profundo que parecía ver renacer una estatua. Cruzó el espacio entre ellos en un solo paso, sus manos subiendo para enmarcar su rostro, asegurándose de que fuera real. Pensé que te había perdido, exhaló, su frente apoyándose contra la de ella. Nunca, susurró ella, sus manos descansando sobre su pecho, sintiendo los latidos frenéticos y aliviados de su corazón. Solo tenías que venir y buscarme. La abrazó, un abrazo desesperado, total, que no era de pasión, sino de regreso a casa. Era la primera vez que se abrazaban sin la sombra del contrato, sin reglas, sin miedo, solo eran ellos. Te amo, Emily, dijo él, su voz cargada de emoción, amortiguada por su cabello. Te amo, Henry, respondió ella, su voz llena de una alegría tan pura que le brotaron lágrimas. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, no siguiendo reglas, sino teniendo el valor de romperlas. Las semanas siguientes fueron una revelación. Viviendo juntos sin el peso sofocante del contrato, descubrieron el simple y hermoso ritmo de ser una pareja de verdad. Aprendieron los hábitos del otro, la forma en que él siempre dejaba su taza de café en el borde de la encimera, la forma en que ella tarareaba suavemente mientras dibujaba.
Tuvieron conversaciones nocturnas que nada tenían que ver con apariencias públicas y todo con sus esperanzas, miedos y su futuro compartido. Henry, por su parte, se transformó. El cirujano frío y clínico se convirtió en un compañero cálido y atento. Al volver del hospital, lo primero que hacía era buscarla. Su sonrisa era genuina. Sus ojos llenos de un amor que ya no intentaba ocultar, se interesaba sinceramente por su arte, convirtiendo una de las habitaciones libres del penthouse en un hermoso estudio lleno de luz sin que ella tuviera que pedirlo siquiera. Una noche, aproximadamente un mes después de que ella regresara, llegó a casa con una sonrisa misteriosa. «Ponte algo bonito», dijo, con los ojos brillando con un secreto. «Tenemos una reservación». «¿Dónde?», preguntó ella, intrigada. «Ya lo verás», fue todo lo que él dijo. La llevó de regreso a la opulenta plaza, al hotel donde había comenzado su extraña y complicada historia, pero no la llevó al gran salón de bailes. La condujo por un ascensor privado hasta una impresionante terraza en la azotea. Cerrada al público esa noche, la terraza estaba vacía, salvo por una sola mesa para dos, rodeada de cientos de velas parpadeantes. En un rincón, un violinista tocaba la misma música clásica suave que había sonado la noche de la boda. «Henry, ¿qué es todo esto?», exhaló Emily, completamente abrumada. «Aquí tuvimos nuestro primer momento de mentira», dijo él, tomando sus manos. «Quise que nuestro primer momento real fuera aquí también». La miró, sus ojos grises, antes fríos y analíticos, ahora llenos de calidez y amor tan profundo que le dolía el corazón. «Nuestro contrato ha terminado, Emily», comenzó, su voz baja y seria, «pero me encuentro queriendo proponer uno nuevo, uno permanente». Se arrodilló lentamente. El neurocirujano millonario, el hombre que comandaba salas de juntas y quirófanos, estaba frente a ella bajo las estrellas. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo de diamante sencillo y elegante, que brillaba a la luz de las velas. No era ostentoso ni llamativo, era elegante, atemporal y perfecto. «Emily Scott», dijo, su voz cargada de emoción que no intentaba ocultar. «Llegaste a mi vida como una variable que no podía controlar, y te convertiste en lo único sin lo que no puedo vivir. Me enseñaste que una vida sin riesgo es una vida sin alegría, y que un corazón sin amor es solo un órgano. Nuestro primer acuerdo tenía una cláusula imposible. Quiero hacerte uno nuevo, sin cláusulas, sin condiciones, sin fecha de término». Mirándola, con el corazón en los ojos, agregó: «¿Quieres casarte conmigo, Emily, de verdad?». Esta vez, lágrimas de pura y desbordante alegría recorrieron su rostro. Reía y lloraba al mismo tiempo. «Sí», susurró, la voz ahogada de felicidad. «Sí, por supuesto, sí». Él deslizó el anillo en su dedo, encajando a la perfección. Se levantó, la abrazó y la besó, un beso profundo y lleno de amor que contenía la promesa de toda una vida. Era un beso que sellaba su nuevo y definitivo acuerdo. Un año después, Emily estaba en ese mismo jardín iluminado por el sol, donde una vez se había sentido como una extraña, pero esta vez, ella era la novia, y la alegría era real. Su boda fue íntima y hermosa, asistida solo por sus amigos y familiares más cercanos. La madre de Emily, radiante y feliz, estaba en primera fila, llorando abiertamente. Eleanor Montgomery se sentó a su lado, acariciándole la mano con orgullo maternal, una rara sonrisa genuina en su rostro. Mientras Emily caminaba hacia el altar, solo tenía ojos para Henry. Él esperaba, no con la frialdad de un hombre actuando, sino con una expresión abierta y adoradora. Solo para ella, el amor en sus ojos era una fuerza tangible, una luz cálida y brillante. Sus votos fueron simples, sinceros y profundamente personales, llenos de bromas internas y promesas que llevaban el peso de su viaje único. Más tarde, en la recepción, mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando un resplandor dorado sobre los invitados felices, Henry la apartó para un momento a solas. Se detuvieron junto a la misma fuente donde se habían visto por primera vez en medio de la multitud. «Tengo algo para ti», dijo, con un brillo travieso en los ojos. Sacó un pequeño papel doblado del bolsillo del smoking. Era una servilleta del bar del hotel. «Nuestro contrato final», dijo, entregándosela. Emily la desplegó. En ella, Henry había escrito una sola frase con su escritura firme y decisiva. La cláusula de terminación de apego emocional. Parte A, Henry, y parte B, Emily. Se acuerda romperla con alegría y extremo empeño cada día por el resto de sus vidas. Debajo, 2 líneas para las firmas. Emily rió,
Un sonido de pura y desbordante alegría que resonó en el crepúsculo. Este es el mejor contrato que hayas escrito, dijo. Él sacó un bolígrafo de su bolsillo. Lo hacemos oficial. Se apoyaron en la fuente, usando el mármol fresco como escritorio improvisado, y firmaron sus nombres en la servilleta. Él la tomó, la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolsillo, cerca del corazón, vinculante de por vida, dijo, con una voz llena de un amor tan profundo que parecía sin fondo. La abrazó y la besó, un beso lento y dulce que contenía todas las promesas de su futuro. Su historia había comenzado con una mentira susurrada en una habitación llena de gente, un juego de apariencias con reglas imposibles, pero había terminado aquí, con una verdad escrita en una servilleta, un testimonio del hecho hermoso e innegable de que las mejores reglas son las que el amor rompe.